Brian y bueno, vamos a ver lo que es las aplicaciones de las derivadas en la vida cotidiana. Pero antes que eso, quizás debamos saber qué es una derivada. Bueno, las derivadas en matemáticas es que la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función, según cambie el valor de su variable independiente. La derivada de una función es el concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de un cambio de medida de la función en un cierto intervalo, cuando este es considerado para la variable independiente. Se toma cada vez más pequeño, por ello se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado. Bueno, las aplicaciones de las derivadas, para tomar un ejemplo, qué mejor ejemplo que digamos que en un trabajo tenemos el siguiente problema. Dice que en la región de Veracruz, del sur de Veracruz, Chinameca, se encuentra situada una planta harinera y por cuestiones de logística necesitamos realizar el cálculo de ciertos factores. En este caso tenemos un camión. Un camión transportador de maíz está siendo llenado en la parte trasera con los granos provenientes de un silo de almacenamiento con una razón constante de 0.5 metros cúbicos sobre minutos. El maíz formado a un cono cuya altura es constante igual a 5 cuartos del radio de la base, por lo que necesitaríamos calcular a qué velocidad está subiendo el nivel del cono cuando la altura es de 1.5 metros y la otra que es cuál es el radio de la base del cono, perdón, y en ese momento a qué velocidad se encuentra. Ok, entonces para la primera pregunta, eh, bueno, a medida que se produce la descarga del grano, la relación entre el radio de la base y la altura se mantiene constante e igual a 4 quintos, por lo que los distintos conos son semejantes. El vértice del mismo sube verticalmente mientras que la circunferencia base aumenta su radio horizontalmente. Bueno, en esta parte se te pide que calcules o que se calcule la velocidad con que está subiendo el vértice, llamando h a la altura del cono. Se deberá calcular la derivada de la altura sobre la derivada del tiempo en el que es el instante, en el que h es igual a 1.5 metros. Para ello sabemos que el volumen del grano en un instante es o será B, que es igual a un tercio por pi por radio al cuadrado por altura, como altura es igual a 5 cuartos por el radio, por lo que tenemos también que el radio es igual a 4 quintos o cuarto quintos de la altura o 4 quintos por altura. Entonces tenemos que el volumen en el instante es igual a 16,75 por pi por altura al cubo. Finalmente, entonces, tomamos la derivada del volumen sobre la derivada del instante, que es igual a 16,25 por pi por altura al cuadrado por la derivada de altura sobre el instante. Derivando la expresión 1 respecto de t,
La derivada de b sobre la derivada de tiempo es igual al quantum, que es igual a 0.5 metros cúbicos sobre minutos. Entonces recordemos que el quantum es el gasto de descarga del grano. La altura, que es igual a los 1.5 metros que tiene o que tenemos en la caja. Viendo valores en la segunda expresión y despejando, tendremos que la derivada de la altura sobre la derivada del instante es igual a 25 sobre 8 por 2.25 veces pi, o 2.25 por pi. Entonces esto sería igual a 0.44 metros sobre minutos. Entonces esta es la velocidad con la que sube el vértice del cono de grano en el instante en que la altura es igual a 1.5 metros. Con esto resolvemos la primera pregunta, que es ¿a qué velocidad está subiendo el nivel del cono cuando la altura es de 1.5 metros? Respuesta: 0.44 metros sobre minutos. Continuando con la segunda pregunta, que es ¿cuál es el radio de la base del cono? En ese momento se encuentra. Entonces, para resolver esta última pregunta, siendo que el radio es igual a 4/5 de la altura en todo instante de t, derivando esta igualdad obtenemos la relación entre las derivadas de r y h. Sabiendo que, o derivando r sobre el instante sería igual a 4/5 de la derivada de altura sobre el instante. Entonces la derivada de r sobre la derivada del instante sería igual a 4/5 por 0 por 0.44, que es la respuesta anterior, la velocidad con la que sube el nivel del cono, y entonces obtendríamos el resultado de 0.35 metros sobre minutos. Esta sería la segunda respuesta de la pregunta 2. ¿A qué velocidad está variando? 0.35 metros sobre minutos. Y para el primer punto de que cuál es el radio de la base del cono en ese momento, fácil, tendríamos que R es igual a 4/5 por 1.5, que es igual al radio. Entonces tendríamos la respuesta de 1.20 metros. Y así es como concluimos o contestamos las respuestas de estas cuestiones. Aplicaciones de las derivadas en la vida cotidiana, bueno, más bien referido a unos factores de necesidad en cualquier campo o ámbito laboral. Esto fue todo y por su atención, gracias.